Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en esta nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos a las personas que nos ven en este momento a través de Twitch en la transmisión en vivo y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de los videos que estamos subiendo en YouTube. También saludamos a nuestra creadora y directora y fundadora, Kathleen Arenas. Cata, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok, vale, muchísimas gracias. Bienvenidos todos a una emisión de Una de cada estantería en vivo. Gracias a ti Iván, gracias a todas las personas que nos están viendo hoy con una lectura a tu cargo, ¿no? Así es. Ok, cuéntanos, ¿qué vamos a leer hoy? Bueno, hoy pues el canal, como ustedes sabrán, somos no expertos ni estudiosos ni nada por el estilo de la literatura. Hacemos esto simplemente por divertirnos y porque nos gusta leer algunas historias interesantes y compartirlas con ustedes. Pero pues, ¿por qué no aprovechar que hay un filósofo dentro del staff y leemos un poquito de filosofía? Entonces, hoy vamos a leer un fragmento de El banquete de Platón. Ok, bueno, pues soy toda oídos y creo que todos quienes nos escuchan a través de nuestro canal en vivo en Twitch y quienes seguramente nos van a ver más adelante en YouTube, pues ya estamos listos y preparados. ¿Algún contexto? ¿Algo que tengamos que saber antes? Claro que sí, pues escogí esta lectura porque pues seguramente las personas que nos ven recordarán, ya sea porque lo han estudiado o porque recuerdan de su época de colegio, algunos textos filosóficos y pues pensarán, bueno, ¿y por qué vamos a leer filosofía si eso es súper enredado, súper difícil o no tiene nada de literatura o cosas por el estilo? Y hoy es viernes, ¿cómo se te ocurre? Pero Exacto. estamos en... Pero los textos de Platón específicamente tienen algo muy interesante y es que la forma en la que están escritos es muy literaria y hacen parte del género de los diálogos, que es un género que al que algunos filósofos han recurrido y también es un género que pues es muy similar, por ejemplo, a lo que podríamos encontrar de pronto en una obra de teatro. Ok. Entonces hay una serie de personajes, por lo general hay algún escenario en el que uno se puede ubicar y estos personajes discuten entre sí a través de una estructura dialógica en la cual pues se va Okay. presentando una historia. En este caso pues tiene unos componentes filosóficos de fondo, pero la mayoría de los diálogos tienen una estructura de una narración, es una historia que nos están contando. Ok, perfecto. Entonces, cuando quieras. Bueno, entonces esta versión, esta edición que vamos a leer es la edición de Gredos, de esta editorial, de esta edición, que es una edición, esta edición ya no se consigue. Yo tuve la suerte de conseguirla y es una edición muy importante para mí porque no solo es la edición que yo quería cuando empecé a estudiar filosofía, sino que también es una edición que perteneció al profesor Noel Olaya, que era un profesor de griego clásico. Entonces, pues es una edición que atesoro mucho, ya está viejita, pero está muy bien conservada y es una traducción que si bien no es perfecta, tiene sus detallitos, tiene sus cositas, es una traducción a la que uno se puede acercar con bastante confianza y va a poder analizar de manera muy certera con respecto al texto. Lo que vamos a leer es, bueno, en esta edición viene dividida por columna, sí, como por tomos. En este tomo hay 3 diálogos, está el Fedón, el banquete del Fedro. Nosotros vamos a leer un fragmento del banquete. Y este diálogo del banquete es un diálogo sobre el amor.
Mm, pues en el español eso también se preserva, pero en el griego había varias palabras para referirse al amor y cada una de estas palabras también podía tener tonos diferentes. En este diálogo se habla específicamente de Eros, el dios o el daimon del amor, que es la versión de Eros, o la palabra Eros en griego, hace referencia más que todo al amor erótico, al amor entre parejas, al amor sexual, si se quiere llamar de esa manera. Pero también, y seguramente muchos de ustedes conocerán esa famosa fórmula del amor platónico. El amor, ese eros en este diálogo también tiene una presentación de amor de lo bello, en tanto amar una idea o amar algo que está más allá de lo que podemos ver y percibir en el mundo común y corriente, si lo quieren llamar así. Entonces ese Ujú. eros tiene ese componente. En griego también encontramos otras palabras que se refieren al amor, por ejemplo, la palabra que compone la palabra filosofía, la raíz de filosofía, que es filos, que es un amor filial, es más o menos el amor entre hermanos o el amor entre familia, se puede interpretar de esa manera. También hay otro tipo de amor que es muy común verlo en los métodos para aprender griego. Y el ejemplo clásico es el amor que puede sentir, por ejemplo, un agricultor hacia los frutos que está sembrando, o hacia su cosecha, o hacia lo que él trabajó. Ese amor, la palabra con la que se refieren a ese amor es estergo, y tiene que ver más como con una relación con algo inmaterial, pero que es producto de nuestro trabajo o con lo que guardamos una cierta relación, tal vez de cuidado o de cariño. Ya no es tanto un amor así como el amor que uno puede sentir por su pareja o por un hermano, sino que es un amor como de cuidado, de cuidar ese trabajo que hice. Pues en el español también tenemos varias palabras para referirnos a eso: cariño, amor, estimación, bueno, etcétera. Pero aquí en el diálogo específicamente vamos a hablar de Eros. Y en este diálogo se llama banquete, también se encuentra como simposio, porque el escenario en el que están estos personajes es una casa de una persona pudiente de la época, y hay una reunión en la que están comiendo y bebiendo vino, hay unas bailarinas, hay un conjunto de música, hay poetas, entre los invitados hay políticos, hay filósofos, grandes personalidades de la época, artistas, y todos estos personajes están en un convite, en una reunión en la que están comiendo y bebiendo vino. Y en un momento, pues sus pasiones como que se exaltan, se inspiran gracias a las bebidas que están tomando y a lo que están discutiendo y a lo que están escuchando. Y empiezan a discutir sobre, pues, qué será eso que le llaman amor. Y de ahí viene el Wow. título y de ahí viene el tema del diálogo. Entonces, en este diálogo se nos presentan varias explicaciones de qué es el amor. A varias personas, creo que si mal no recuerdo son 4 personas las que hablan y dan su perspectiva sobre para ellos qué es el amor o qué es Eros, o cómo representar al dios Eros. La mayoría son mitos fundacionales, nos explican pues cómo nació Eros, de dónde viene Eros, cuáles son sus características, cuáles son sus poderes, si lo quieren llamar de esa manera. Y el fragmento que vamos a leer hoy es una de esas descripciones, que es la descripción que hace Aristófanes. Aristófanes era un famoso escritor de comedia. Si lo recuerdan, Aristófanes fue el escritor de una comedia muy famosa porque se burlaba de Sócrates en esa comedia que se llama Las Nubes, y era un comediante muy reconocido en la época. Pues debemos recordar que en esa época comedias y tragedias eran obras teatrales, no era como escribir chistes o cosas por el estilo, aunque también lo hacían. Aquí de hecho Aristófanes se burla de muchas de las personas con las que está discutiendo en este momento, pero él lo que hacía era escribir obras de teatro en las cuales la comedia era el fuerte, y las usaba mucho para criticar al poder, para criticar a, por ejemplo, las personalidades, a Sócrates, a los sofistas, a algún filósofo que fuera muy reconocido. A Aristófanes le gustaba mucho burlarse de esas personas. Entonces eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Entonces, ¿Qué?
Voy a empezar en un punto en el que Aristófanes estaba peleando con otro, bueno, peleando entre comillas, con otro personaje que se llama Erixímaco y se está burlando de él porque Erixímaco acabó de dar su descripción de lo que es Eros y Aristófanes como que no le gustó mucho, como que le causó mucha gracia y se está medio burlando de él. Entonces Erixímaco le dice, bueno, pues si le pareció tan chistosa mi descripción, ¿por qué no nos da la suya? Y ahí empieza a hablar Aristófanes. Entonces dice así: después de tirar la piedra, o sea, la burla que le estaba haciendo, dijo Erixímaco: Aristófanes, crees que te vas a escapar, mas presta atención y habla como si fueras a dar cuenta de lo que digas. No obstante, quizás, si me parece, te perdonaré. Efectivamente, Erixímaco, dijo Aristófanes, tengo la intención de hablar de manera muy distinta a como tú y Pausanias habéis hablado, pues, a mi parecer, los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros, puesto que si se hubiesen percatado, le habrían levantado los mayores templos y altares y le harían los más grandes sacrificios, no como ahora, que no existe nada de esto relacionado con él, siendo así que debería existir por encima de todo, pues es el más filántropo de los dioses, al ser auxiliar de los hombres y médico de enfermedades, tales que, una vez curadas, habría la mayor felicidad para el género humano. Intentaré, pues, explicaros su poder y vosotros seréis los maestros de los demás. Pero primero, es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, 3 eran los sexos de las personas, no 2, como ahora, masculino y femenino, sino que había, además, un tercero que participaba de estos 2, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. El andrógino, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de uno y de otro, de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en su totalidad, como la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía 4 manos, mismo número de pies que de manos y 2 rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos 2 rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza, y además 4 orejas, 2 órganos sexuales y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho. Caminaba también recto como ahora, en cualquiera de las 2 direcciones que quisiera, pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora los acróbatas dan volteretas circulares, haciendo girar las piernas hasta la posición vertical, se movía en círculo rápidamente, apoyándose en sus miembros, que entonces eran 8. Eran 3 los sexos y de estas características, porque lo masculino era originariamente descendiente del sol, lo femenino de la tierra, y lo que participaba de ambos, de la luna, pues también la luna participa de uno y de otro. Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto de que conspiraron contra los dioses. Y lo que dice Homero de Esfialtes y de Oto se dice también de ellos, que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces, Zeus y los demás dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban solución, porque ni podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos con el rayo como a los gigantes, pues entonces se les habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres, ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente, dijo al fin Zeus: me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y, a la vez, cesar de su desenfreno haciéndolos más débiles. Ahora mismo, dijo, los cortaré en 2 mitades a cada uno, y de esta forma serán a la vez más débiles
y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán rectos sobre dos piernas, y si nos parece que todavía perduran en su insolencia y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo, dijo, los cortaré en dos mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna. Dicho esto, cortaba a cada individuo en dos mitades, como los que cortan las cervas y las ponen en conserva, o como los que cortan los huevos con crines. Y al que iba cortando ordenaba a Apolo que volviera su rostro y la mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia división, se hiciera más moderado, ordenándole también curar lo demás. Entonces, Apolo volvía el rostro y juntando la piel de todas partes en lo que ahora se llama vientre, como bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un agujero en medio del vientre, lo que llaman precisamente ombligo. Alisó las otras arrugas en su mayoría y modeló también el pecho con un instrumento parecido al de los zapateros cuando alisan sobre la horma los pliegues de los cueros, pero dejó unas pocas en torno al vientre mismo y al ombligo, para que fueran un recuerdo del antiguo estado. Así pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando cada uno su propia mitad, se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción, por no querer hacer nada separados unos de otros. Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba otra y se enlazaba con ella, ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que ahora precisamente llamamos mujer, ya con la de un hombre, y así seguían muriendo. Compadeciéndose entonces Zeus, inventa otro recurso y traslada sus órganos genitales hacia la parte delantera, pues hasta entonces también éstos los tenían por fuera y engendraban y parían no los unos en los otros, sino en la tierra, como las cigarras. De esta forma, pues, cambió hacia la parte frontal sus órganos genitales y consiguió que mediante estos tuviera lugar la generación en ellos mismos, a través de lo masculino en lo femenino, para que si en el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran y siguiera existiendo la especie humana. Pero si se encontraba varón con varón, hubiera al menos satisfacción de su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana. Por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo de hombre, al haber quedado seccionado en dos de uno solo, como los lenguados. Por esta razón, precisamente, cada uno está buscando siempre su símbolo. En consecuencia, cuantos hombres son sección de aquel ser de sexo común que entonces se llamaba andrógino, son aficionados a las mujeres, y pertenece también a este género la mayoría de los adúlteros, y proceden también de él cuantas mujeres a su vez son aficionadas a los hombres y adúlteras. Pero cuantas mujeres son sección de mujer no prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinadas a las mujeres, y de este género proceden también las lesbianas. Cuantos, por el contrario, son sección de varón, persiguen a los varones y mientras son jóvenes, al ser rodajas de varón, aman a los hombres y se alegran de acostarse y abrazarse. Estos son los mejores de entre los jóvenes y adolescentes, ya que son los más viriles por naturaleza. Algunos dicen que son unos desvergonzados, pero se equivocan, pues no hacen esto por desvergüenza, sino por audacia, hombría y masculinidad, abrazando lo que es similar a ellos. Y una gran prueba de esto es que llegados al término de su formación, los de tal naturaleza son los únicos que resultan valientes en los asuntos políticos. Y cuando son ya unos hombres, aman a los mancebos y no prestan atención por inclinación natural a los casamientos ni a la procreación de hijos, sino que son obligados por la ley, pues les basta vivir solteros todo el tiempo en mutua compañía. Por consiguiente, el que es de tal clase resulta, ciertamente, un amante de mancebos y un amigo del amante, ya que siempre se apega a lo que le está emparentado.
pero cuando se encuentran con aquella auténtica mitad de sí mismos, tanto el pederasta como cualquier otro quedan entonces maravillosamente impresionados por afecto, afinidad y amor, sin querer, por así decirlo, separarse unos de otros ni siquiera por un momento. Estos son los que permanecen unidos en mutua compañía a lo largo de toda su vida, y ni siquiera podrían decir que desean conseguir realmente unos de otros, pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales y que precisamente por esto el uno se alegra de estar en compañía del otro con tan gran empeño. Antes bien, es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere y lo insinúa enigmáticamente. Y si mientras están acostados juntos se presentara Hefesto con sus instrumentos y les preguntara: ¿qué es realmente lo que queréis, hombres, conseguir uno del otro? Y si al verlos perplejos volviera a preguntarles: ¿acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible el uno del otro, de modo que ni de noche ni de día os separéis el uno del otro? Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo, de suerte que siendo dos lleguéis a ser uno, y mientras viváis como si fuerais uno solo, viváis los dos en común, y cuando muráis, también allí en el Hades seáis uno en lugar de dos, muertos ambos a la vez. Mirad pues si deseáis esto, y estaréis contentos si lo conseguís. Al oír estas palabras, sabemos que ninguno se negaría ni daría a entender que desea otra cosa, sino que simplemente creería haber escuchado lo que en realidad anhelaba desde hacía tiempo: llegar a ser uno solo de dos, juntándose y fundiéndose con el amado. Pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito y nosotros estábamos íntegros. Amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Antes, como digo, éramos uno, pero ahora, por nuestra iniquidad, hemos sido separados por la divinidad como los arcadios por los lacedemonios. Existe pues el temor de que si no somos mesurados respecto a los dioses, podamos ser partidos de nuevo en dos y andemos por ahí como los que están esculpidos en relieve en las estelas, cerrados en dos por la nariz, convertidos en téseras. Esta es la razón, precisamente, por la que todo hombre debe exhortar a otros a ser piadoso con los dioses en todo, para evitar lo uno y conseguir lo otro, siendo Eros nuestra guía y caudillo. Que nadie obre en su contra, y obra en su contra el que se enemista con los dioses, pues si somos sus amigos y estamos reconciliados con el Dios, descubriremos y nos encontraremos con nuestros propios amados, lo que ahora consiguen solo unos pocos. Y que no me interrumpa Erixímaco para burlarse de mi discurso diciendo que aludo a Pausanias y a Agatón, pues tal vez también ellos pertenezcan realmente a esta clase y sean ambos varones por naturaleza. Yo me estoy refiriendo a todos, hombres y mujeres, cuando digo que nuestra raza solo podría llegar a ser plenamente feliz si lleváramos el amor a su culminación y cada uno encontrara el amado que le pertenece retornando a su antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente también será lo mejor lo que en las actuales circunstancias se acerque más a esto, a saber, encontrar un amado que por naturaleza responda a nuestras aspiraciones. Por consiguiente, si celebramos al Dios causante de esto, celebraríamos con toda justicia a Eros, que en el momento actual nos procura los mayores beneficios por llevarnos a lo que nos es afín y nos proporciona para el futuro las mayores esperanzas de que si mostramos piedad con los dioses, nos hará dichosos y plenamente felices, tras restablecernos en nuestra antigua naturaleza y curarnos. Este Erixímaco es, dijo, mi discurso sobre Eros, distinto, por cierto, al tuyo. No lo ridiculices, como te pedí, para que oigamos también qué va a decir cada uno de los restantes, o más bien, cada uno de los otros dos, pues quedan Agatón y Sócrates. ¿Qué te pareció, Cata? ¿A qué te recuerda esta historia? Por Dios, a muchas cosas, pero es que no sé si voy a decir una brutalidad.
¿Por qué? Me recordó mucho a... bueno, hay varios temas ahí, pero me recordó mucho al tema del rito del matrimonio, ¿no? Sí. Bueno, que está ahí como relacionado. Y sí, ¿no? Otros temas, pero creo que además me acuerda mucho de todas estas, pues estas invocaciones, ¿no? Es que el amor es y tal. Me recuerda mucho al salmo que leen en los matrimonios, pero no quiero ser, ¿cómo se dice? Eh, hablar sueltamente, así que te dejo que nos expliques y ya te pregunto algo. Vale, y también a las personas que nos están viendo en vivo, si quieren contarnos en el chat tal vez a qué les recuerda esta historia o qué imagen les viene a la cabeza al escuchar esta historia. Les voy contando que bueno, lo que dice Cata podría tener sentido, dado que el platonismo fue o influyó mucho a los primeros cristianos, los padres de la iglesia, que son parte de la filosofía helenística, las primeras etapas de la filosofía helenística, personajes como Orígenes, como San Agustín de Hipona, como Santo Tomás de Aquino. Ellos estaban muy influidos por el platonismo. De hecho, un texto que es muy interesante, que es una pelea entre un filósofo llamado Celso y Orígenes, que era uno de los padres de la iglesia, es una pelea precisamente en la que Celso está diciéndole a Orígenes que el cristianismo es solamente platonismo adornado con otras cosas. Y es un texto muy interesante, entonces podría ser que lo que nos está diciendo Cata sí tenga un asidero sólido. Mm, ¿Qué les puedo contar de este diálogo? Pues bueno, primero que todo, si se dieron cuenta, es una historia, es un mito, básicamente, es un mito fundacional de la humanidad. Siempre aparecen los dioses, aparecen este tipo de relatos como con una moraleja detrás, porque también aquí podemos decir que pues, la moraleja de esto es, oiga, respete a los dioses. Para los antiguos griegos y para las civilizaciones antiguas, el respeto por esos ritos y por esas divinidades era muy importante. Entonces, estos diálogos son interesantes por eso. Yo me acuerdo mucho que la primera profesora que tuve en el pregrado nos decía que leer a Platón bueno, leer cualquier filósofo que escriba como en diálogos. Otro ejemplo de estos es por ejemplo Cicerón. Pero leer específicamente a Platón como filósofo es muy difícil, porque las historias lo enredan a uno tanto que uno termina metido en el cuento y no le pone cuidado a los argumentos que hay de fondo. Entonces, leerlo como filósofo es un poco complicado porque, como se pudieron dar cuenta, los diálogos originales son eso, son historias. Se encuentra Sócrates con alguna persona y se ponen a hablar carreta. Hagan de cuenta como si ustedes encontraran un amigo de toda la vida en la calle y se ponen a hablar. Eso es lo que pasa en los diálogos. Y pues obviamente detrás hay un argumento y detrás hay algo filosófico y uno tiene que hacer análisis de eso desde el punto de vista filosófico y toda la vaina. Pero son tan entretenidos que uno termina leyéndolos como si estuviera leyendo un cuento o una novela común y corriente. Entonces leerlos filosóficamente es muy difícil. Y Platón tiene algo que es muy interesante, y es que su forma de escribir es muy atractiva, como que lo engancha a uno mucho. Si alguna persona que nos está viendo le interesa o alguna vez lo ha hecho, cuando uno estudia griego antiguo, por lo general le dicen que traducir a Platón es mucho más difícil que traducir a Aristóteles, pero es mucho más entretenido, porque las construcciones de Platón son bastante complejas para una persona que esté empezando a aprender el griego, mientras que las de Aristóteles son mucho más sencillas de traducir, no tiene tantos tiempos, no cambia tanto de tiempo verbal, no tiene construcciones demasiado complejas, pero Platón sí, Platón está escribiendo, es como leer, no sé, por ejemplo, a Homero, que son construcciones mucho más complejas porque tienen una riqueza gramatical y una riqueza de léxico mucho más difícil de traducir. Entonces, por eso quise traer un diálogo platónico a estas lecturas, porque
no, uno lo puede ver como desde el punto de vista filosófico y tratar de descubrir el argumento que hay detrás y tratar de leerlo como haciendo un análisis de lo que se está diciendo, pero ustedes perfectamente pueden coger un diálogo de Platón y leerlo como si fuera un cuento. Son muy bonitos, en verdad hay muchos diálogos muy bonitos. Probablemente aquí en estas lecturas algún día leamos otros fragmentos. Tienen mucha mitología. Si ustedes, si nuestra audiencia conoce un poco de mitología griega, sabrán que no es una mitología, la mitología griega no es una mitología unificada, no es que exista un libro que sea de los dioses y ya, sino que es una mitología que se enriquece a través de este tipo de relatos. Entonces, pues el texto clásico es la Teogonía. Ese sí es como el libro de como la biografía de los dioses, más o menos. Pero esos relatos no eran únicos. Lo que nos contaba Homero sobre los dioses puede ser distinto a lo que nos cuenta Platón, y lo que nos cuenta Platón puede ser distinto a lo que nos cuenta Aristófanes, y todo eso puede ser distinto a la teogonía de Hesíodo. Entonces, la mitología es bastante rica y dependiendo del autor que uno lea, puede tener una versión distinta de un mismo mito. Entonces, si les gusta la mitología griega también, les recomiendo mucho leer diálogos platónicos, porque hay muchos mitos por ahí metidos. Por ejemplo, aquí leímos, pues vemos que aparecen los dioses, aparece Zeus, aparece Eros. En la narración de Sócrates, que si algún día la leemos con más detenimiento, verán que aparece una fiesta en la que participan los dioses, entonces nos hablan de varios dioses distintos. En el diálogo de Critias está toda la mitología en torno a la Atlántida. Entonces, si les gusta, si son fanáticos de la historia de la Atlántida, les recomiendo mucho que lean el diálogo Critias. Ahí está toda la mitología de la Atlántida desde el punto de vista de Platón. Entonces, son textos que no, pues porque a uno le dicen, eso es filosofía, entonces pues eso solo lo entiende un filósofo y qué aburrido leer eso, sino que lo tomen como si fuera literatura, porque de verdad es muy, muy bonito. Y si les gusta también el tema filosófico, pues también tienen mucho de dónde coger y hay mucha información a la que pueden recurrir. No, total, nada más que, bueno, yo siento que la concepción de estos textos, pues es esa, ¿no? Como, ay, qué aburrido, o eso debe ser complicadísimo, yo ni siquiera me voy a meter a eso porque realmente ni lo voy a entender. Creo que es como la concepción general. Y lastimosamente, pues no, yo creería que estos textos como que no tienen mucha acogida por eso. Y mira que no, que bueno que nos lo, pues que nos lo puedes leer, que además nos puedes explicar. Y sí, efectivamente son unos textos muy bellos y que nos hablan también un poco de lo que hablábamos ayer. Pues nos hablan de la naturaleza humana, ¿no? No pensaría que alguien como Platón pues va a escribir un texto de estos, ¿no? Aparte un mito, y pues que nos explican entonces el origen del amor. Y ahora que me acuerdo, pues sí, esto es como el típico encuentra tu media naranja, ¿no? Exactamente, ese es, además que la imagen de los seres humanos que nos presenta Platón es la de unas bolitas con patas. Entonces, es yo no estoy seguro de eso porque en realidad no sé de dónde viene el cuento de la media naranja, pero yo me atrevería a decir que lo sacaron de aquí. O sea, es calcado, es exactamente lo mismo que uno piensa cuando le dicen, no, es que encontró a su media naranja. Y uno lee esto y dice, es eso. Platón nos está diciendo que cuando éramos unos infantes humanos, Zeus nos partió éramos unas bolitas con patas, Zeus nos partió a la mitad y nuestro propósito en la vida es encontrar esa otra mitad para ser felices. La historia de la Ah, media naranja, ahí está. pero eran bolitas peleonas y por eso tuvieron su castigo. Sí, total. Eso. No, además es muy interesante, por ejemplo, el tema de, bueno, varios temas, ¿no? Pero aquí como que en mis notas, entonces, por ejemplo, está el tema de que no se podían mover si no estaban juntos, ¿no? O sea, Ujú. como casi que reflejando
esa agonía pronto de estar solo, ¿no? Y bueno, esto pues hablando como de físicamente no me puedo mover si no estoy con mi otra mitad, ¿no? Eso tiene eco hasta esta época, ¿no? Sí, total, y como el tema de la complementariedad, como no, además que el relato cierra con, no, no nos está hablando de, porque uno lo podría leer como, no, esto es pura dependencia, o sea, si no estoy con alguien ahí al lado, entonces no puedo hacer absolutamente nada. Pero el relato de Aristófanes cierra es con un llamado a la felicidad. Y eso tiene mucho que ver con la teoría de la acción, con lo que tanto Platón como Aristóteles posteriormente plantean con respecto a cómo los seres humanos actuamos en el mundo. Y es, uno siempre actúa como teniendo una meta en su cabeza y dependiendo de esa meta, pues uno hace cosas, diferentes cosas. Si la meta que yo tengo en la cabeza está mal planteada o apunta hacia algo que es erróneo, pues yo voy a terminar haciendo las cosas mal hechas. Pero si mi meta Ujú. es la felicidad, si mi meta es vivir de la mejor manera posible, que era un tema muy importante para estos autores griegos, y es la felicidad no es pasarla rico y estar contento en el momento, sino es llevar una vida buena, lo que se pueda llamar una vida buena. Y Ujú. para eso necesito el amor. Y el amor consiste en encontrar a esa persona que me complemente y que me permita alcanzar ese ideal que estoy buscando. Entonces, no es un asunto de como de yo no puedo actuar, yo no puedo hacer nada por mí mismo, si no estoy con otra persona o con mi, sí, como con mi perrito ahí al lado, sino es una cuestión de yo no puedo alcanzar la felicidad como en solitario, como aislado de los demás, que es un asunto muy importante para tanto para Platón como para Aristóteles en el planteamiento de lo que es la sociedad. Entonces es un tema que es bien bien interesante, eso de la acción, y de cómo el amor está metido ahí en el tema de cómo los humanos actúan. Sí, total. Y lo que te decías es como que, ok, están juntos y entonces llega esta figura que es Hefesto y los vuelve a unir, ¿no? Y los vuelve a unir a través de una especie de votos, diría yo. Así, lo que te comentaba antes, ¿no? Que parece que los casara directamente, pero pues a través de su poder como investido. De hecho, es curioso y creo que estoy diciendo una brutalidad otra vez, con el tema de que, bueno, él era el herrero, ¿no? Sí, Entonces, pues también los uniera a él. Pues tiene una simbología para el rito pues el rito extendido que tenemos de matrimonio, ¿no? total, es una unión divina y tiene, o yo creo que tiene un significado muy interesante con lo que estás mencionando, en tanto, pues sí, es un dios el que los está uniendo. Y no solo es un dios Ujú. el que los está uniendo, sino que los está uniendo contraviniendo algo que hizo el dios de dioses. O sea, Zeus los dividió y lo que dice Zeus es... O sea, no hay nada que hacer cuando Zeus habla. Sin embargo, Ujú. el poder de Eros es tan fuerte y por eso Aristófanes hace como ese llamado al inicio de su relato, y es, si nosotros supiéramos la fuerza, si nosotros supiéramos el poder de Eros, estaríamos adorando a Eros, no a cualquier gato que se nos apareciera. Y es precisamente eso, Ex- es tan fuerte ese poder del amor en este relato que permite que venga otro dios a deshacer esa separación que hizo Zeus. Entonces es algo bien fuerte si uno lo lee en ese tono. Claro, pues eso fue lo que más me llamó la atención. Ahora te quería preguntar, porque bueno, ahí en algún punto dice como, bueno, si alguno de los dos muere, entonces hay que encontrar a otro. Ujú. No sé, eso cómo se interpreta. Igual, obviamente, pues seguimos hablando de Eros, pero sí, cómo se interpreta esa situación.
Pues en ese punto todavía está como el caos de nos acaban de separar y no sabemos muy bien qué hacer. Estamos como en el punto del castigo todavía. Sí. Entonces eso es la necesidad de volver a la naturaleza original. Entonces si nuestra naturaleza era hacer esas bolitas pegaditas y de un momento a otro nos separan, nos parten en dos, lo que está tratando de mostrar ahí Aristófanes es que entramos como en desesperación, como que eh, estamos como huérfanos y necesitamos encontrar esa otra parte. En esa parte del relato todavía no estamos hablando de la media naranja, de encontrar a esa persona ideal o a la persona que era con la que yo estaba pegado en principio, sino Ujú. encontrar a alguien con quien unirme y ya, punto, no importa quién sea. Entonces, en medio Mm. de esa desesperación, pues estos seres humanos divididos empiezan a buscar cómo unirse como sea. Y Como si se unieron con alguien y de pronto esa persona se murió, pues me voy y me uno con otro. Porque en principio uno pensaría que si somos, si somos la bolita, por ejemplo, no sé, dos personas que son la bolita y las separan, pues esa bolita está va a separada querer. físicamente, pero en principio uno pensaría como pues me muero al mismo tiempo, ¿no? Que también es una imagen muy romántica que se mantiene hoy en día. Esas historias de cuando, no sé, uno de los, no sé, una pareja de abuelitos y uno muere primero y el otro muere inmediatamente después. Y que la Ujú. gente dice, no, pues es que eso era verdadero amor porque hasta en eso se fueron juntos. Es más o menos como el asunto acá y es en esa desesperación no estaban encontrando a su verdadera mitad. Entonces, pues estaban juntando era con lo que se cruzara, con lo que apareciera. Y por eso como esa desesperación de encontrar a alguien con quien juntarse. Vaya, vaya. Pues eso creo que tiene sus aplicaciones a situaciones modernas. Te iba a preguntar entonces, ¿qué es el amor platónico? Ese... Aquí nos dice Hammer 255 que le falta un poco de Hegel. Hegel es un poco más complejo para estas lecturas. Yo no soy tan amante de él, pero el noúmeno sí me gusta. Tal vez en algún momento abordemos ese tipo de textos también para Hammer 255. Um, con respecto a lo del amor platónico, ese aparece un poco más adelante. Aparece en el relato de cuando Sócrates habla. Y tiene que ver con un amor. La descripción que hace Sócrates del amor es la descripción, que es una descripción muy interesante. Sócrates equipara a Eros con el filósofo. Los filósofos somos Eros. Oh, Y Eros es para Sócrates es un amante de lo bello, es un perseguidor de lo bello. ujú. Aquí lo bello es un poco... sí, hoy en día tenemos esa noción de amor platónico que nos está mencionando Hammer y es como, como un amor ideal, como idealizar a la otra persona. Em, aquí va un poco más allá de eso y es el amor a las ideas propiamente dicho. La idea de la Ujú. belleza es una idea que tiene unas características un poco particulares en la estructura platónica porque en principio es la única idea a la que podemos acceder desde el mundo material. No hay ninguna otra idea a la que podamos acceder desde este mundo. Entonces, pues para eso tocaría explicar mundo suprasensible, mundo ininteligible, y pues no, creo que no nos da mucho el tiempo. Pero en principio es eso, el amor platónico es amor de lo bello y pues como la belleza se interpreta como una idea que vive en el mundo suprasensible, hoy en día la caracterización del amor platónico es eso, como el amar un ideal, el amar algo que no podemos encontrar en el mundo real, sino que está por allá, como en otro espacio, como en otra dimensión. Mm, pero pues es más o menos eso. ¿Crees que esa idea, ya digamos hablando de esta época, crees que eso sea malinterpretado o que de pronto el término sea acoplado a nuevos usos?
Yo creo que se ha modificado, se le han dado otro tipo de características y se ha convertido como en... Hoy en día es como más sinónimo de amor imposible, como algo que está, algo que es inalcanzable, que en cierto sentido puede ocurrir con el amor platónico, pero esa no Ujú, era como la noción central, ¿no? La noción central no era que fuera algo inalcanzable, sino que era algo que apuntaba a la perfección más bien, que apuntaba que apuntaba a lo ideal, no en el sentido de que fuera algo imaginado, sino a algo que ujú, es perfecto. Es más o menos ujú. como esa noción. Y tiene algo que ver con lo que menciona Hammer en el chat también, y es que esa belleza o la manera en la que uno percibe esa belleza en el mundo real o en el mundo sensible en el que estamos, se puede expresar en cualquier cosa. Como el ejemplo que da Hammer, uno puede encontrar belleza en una secuencia matemática, uno puede encontrar belleza en la expresión de del número áureo en, no sé, en una caracola. Eso puede ser una expresión de belleza, dependiendo de uno cómo la interprete. Entonces, por eso les decía que la idea de belleza es una idea un poco particular en la teoría platónica, porque la podemos ver, podemos estar en contacto con ella, aun cuando no estemos en ese mundo suprasensible, en ese mundo de las ideas, porque la belleza sí se instancia en algunas cosas que podemos encontrar en el mundo sensible. Ok, bueno, Hammer también nos Exactamente. dice que Sí, como la dice belleza Hammer. matemática en un plano euclidiano de las ideas es una apreciación de la belleza sin necesidad de un mundo sensible y eso también es muy, pero muy, muy platónico, ¿no? Sí, sí, es más o menos la idea de apreciar la belleza sin necesidad de como de un contenedor que la instancia, sino en su forma tal vez más pura, en la forma más pura que podamos alcanzarla. Ok, no, pues increíble, de verdad que este tipo de lecturas, pues lo que te digo, aparte de valioso porque no hay mucho acercamiento a estas lecturas, entonces aparte de valioso, pues quedamos con ganas de más. Tenemos que hacer una lectura, por favor, del mito de la caverna, porque creo que esa es una deuda que muchos tenemos pendiente, ¿no? Claro que sí, esa está en la República, en el diálogo de la República. Ahí hay varios mitos bien interesantes. Es un diálogo extenso, creo que es uno de los más largos de la literatura platónica y tiene un montón de mitos. Entonces es interesante porque de hecho en ese diálogo Platón dice algo muy curioso y es que él rechaza la presencia de los poetas en la República o en la creación del Estado ideal porque dice que los poetas son creadores de mentiras, son creadores de engaños y hacen que los jóvenes como que tengan una impresión errada de los dioses y se mete mucho por ejemplo con Homero. Dice que ver un dios o ver a un héroe como Aquiles enfurecido es algo que puede meterle ideas raras a los jóvenes, porque pues es una persona que supone que es como el estandarte, como el ideal a seguir, y Platón dice que eso es malo. Pero los textos platónicos mismos son muy poéticos, son llenos de mitos, son llenos de historias aleccionadoras, son textos literarios muy ricos, entonces cuando uno lo lee y cuando uno lo analiza es curioso que le dé tanto palo a los poetas, cuando él mismo es un poeta en toda la extensión de la palabra, entonces ese diálogo es bien chévere. Ok, bueno, pues por favor lo vas alistando, vamos haciendo un calendario ahí porque pues esto abre la puerta pues a muchas otras cosas que podemos leer acá y claro, también invitamos a las personas que nos están viendo que si tienen algún otro que quieran leer, que tengan pendiente por ahí, pues nos lo dicen. Por ahora los invitamos, ya saben, estamos en todas las redes sociales, nos pueden ver en repetición a través de nuestro canal de YouTube y en las demás redes sociales estamos en Instagram.
haciendo sondeos a través de nuestras historias. Estamos en Twitter con micropensamientos y frases de las lecturas diarias y en nuestra comunidad en Facebook para que nos visiten, para que nos digan qué más quisieran escuchar de estos filósofos. Aquí ya saben, tenemos a alguien que nos puede explicar, que nos puede orientar y lo más importante, el mensaje de siempre, acercarse a estos textos, no pasa nada y verán que se van a sorprender y también se van a divertir. Iván, muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más. No, recalcar la invitación que haces. No desprecien o no teman acercarse a estos textos por la naturaleza filosófica. Cualquiera los puede leer y cualquiera los puede apreciar. Si les gusta la filosofía, pues de pronto les encuentren un poquito más de gusto o les interese un poco más diseccionarlos un poco más a fondo, pero si les gusta la literatura o les gustan las historias, les gusta la mitología, les gusta el género del diálogo, acérquense a estos textos que son muy buenos, son muy interesantes y son muy amenos de leer. Tienen ideas muy interesantes para pensar, sobre todo hoy en día. Por ejemplo, una de las cosas que me impacta mucho de este diálogo y que me parece que es interesante rescatar es esa división de los tres géneros que hace y cómo plantea la naturalidad de, por ejemplo, el lesbianismo y la homosexualidad. Que son dentro de esta mitología son completamente normales, no tienen ninguna característica como de depravación o algo por el estilo y se presentan de una forma pues común y corriente. Entonces me parece que es algo importante de revisitar en estos textos y nada, leerlos porque son unas lecturas muy buenas, la verdad. Ok, no, pues invitadísimos todos, ya saben, y también, pues entonces hay que ir igual, hay que buscar a esa otra mitad, pero pues no pasa nada si no aparece, ¿no? Total. Así que los invitamos a nuestra próxima emisión. Recuerden, vamos a estar mañana. Tenemos un súper invitado. Así que no dejen de vernos porque pues seguimos leyendo y seguimos con historia. A las personas que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Y también a quienes nos van a ver más tarde en nuestro canal de YouTube. Que pasen una muy feliz tarde. Gracias, Iván. Gracias a todos. Nos vemos en las estanterías. Hasta luego, muchas gracias a todos, que estén muy bien, feliz tarde.